Cada movimiento de nuestro cuerpo es una reacción viva, una historia que se cuenta y se transforma, pero muchas veces dejamos de escuchar a nuestro propio cuerpo. Sin embargo, cuando empezamos a movernos con más conciencia y dejamos que el cuerpo baile, sienta sus partes, se conecte con las emociones, empezamos a movernos desde la intención, con mayor libertad y el cuerpo así se vuelve sabio. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast que te invita a habitar tu cuerpo con curiosidad, creatividad y armonía total. Hoy en este episodio quiero invitarte a un laboratorio de movimiento corporal donde vamos a experimentar cómo el movimiento dice más que mil palabras. Además, cómo el movimiento corporal consciente puede activarnos por dentro y también por fuera. Y sobre todo, cómo la emoción es un impulso para activar la inteligencia del gesto, para profundizar y experimentar con mayor libertad a través de los movimientos corporales. Ahora, si estás viéndome desde YouTube, recuerda que tienes allí un botoncito donde te puedes suscribir y además activar las notificaciones para que estés muy al pendiente cada semana cuando sale un nuevo episodio, un nuevo video y donde te muestro siempre cosas que te motiven y te conecten profundamente con tu cuerpo. Ahora bien, vamos a darle paso a este laboratorio. Abrimos las puertas de este laboratorio corporal de movimiento, donde quiero que en este momento sepas que tú eres el experimento principal. Tu cuerpo es el experimento, tus emociones, y vamos a poner todo esto en marcha. Vamos a hacer prácticas para que te conectes profundamente con tus emociones y potencies al máximo esos movimientos corporales. Y bueno, y en este laboratorio de movimiento corporal no nos juzgamos, no juzgamos nuestros movimientos, no estamos en búsqueda de la perfección, sino que estamos en una posición de experimentación, de curiosidad, de preguntarle cosas al cuerpo. Y podemos hacer este tipo de preguntas como, ¿cómo puedo mover una emoción en mi cuerpo? ¿Cómo puedo mover la rabia? ¿Cómo puedo mover la alegría? ¿Cómo puedo mover el miedo? También podemos preguntarnos qué pasa si me detengo y comienzo a sentir profundamente cada parte de mi cuerpo. Y luego puedo preguntarme cómo puedo impulsar, cómo puedo encontrar internamente impulsos que muevan el cuerpo hacia diferentes direcciones y que esos movimientos tengan una intencionalidad. Entonces, cuando comenzamos a hacernos estas preguntas, vamos directamente a la parte sensorial, a lo que sentimos, a lo orgánico. Y para aquellas personas que son bailarines, bailarinas que dedican su vida a la danza, esto tiene que ver entonces, este tipo de preguntas tienen que ver con la emoción, más allá de la técnica corporal, de la técnica de un movimiento en particular, es llegar a explorar lo que sentimos mientras el cuerpo se mueve. Entonces, el movimiento corporal, el movimiento creativo y la danza no está únicamente limitada para un sector de la población dedicada únicamente al baile, sino que todos tenemos la posibilidad de encontrar a través del movimiento creativo, a través del baile, formas que nos hagan profundizar y encontrarle sentido a nuestras emociones. Y le encontramos sentido cuando dejamos que esas emociones comiencen a hablar de una manera distinta, a que no se queden allí internamente guardadas, sino que comiencen a tener forma, porque no es acerca de si hacemos una forma bonita, un movimiento bonito, sino de por qué la forma sale de una manera en particular. Porque si yo siento alegría, cómo el cuerpo comunica esa alegría.
y cómo si yo siento tristeza, cómo mi cuerpo puede comunicar esa tristeza. Y comenzamos a profundizar en el cuerpo, en la emoción y a darle entonces lo que te decía anteriormente, inteligencia al gesto, profundidad al movimiento. Y esto nos lleva a lo más básico, que es lo siguiente. ¿A ti te gusta ver series de televisión? ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta leer un libro? Y en todo este proceso hay algo que se está contando, hay una historia que se está contando, hay una secuencia de ideas que están pasando y que le estamos dando forma a algo. Entonces, ¿por qué nuestro movimiento corporal también no cuenta esa historia? ¿Por qué no empezamos a contar la historia de nuestras emociones, a conectar profundamente con ellas, a conectar con partes del cuerpo que le dan forma, que le dan sentido y que le dan estructura a que el movimiento no quede vacío, no quede estéticamente perfecto, pero que sí le cuenta algo a alguien y al mismo tiempo nos cuenta algo a nosotros? Nos sentimos más conectados con nuestro cuerpo, con sus partes y con nuestras emociones. Comenzamos a articular y a darle forma a nuestras propias emociones, que a veces no resultan ser tan fáciles de comunicar y se van quedando allí internamente sepultadas en el cuerpo, y eso lo que nos trae es tensión, disociación con partes de nuestro cuerpo y no nos sentimos en armonía. Y cuando comenzamos a contar historias con nuestros movimientos, todo se vuelve más divertido, comienza a adquirir un sentido. Pero lo más importante es que tú sepas que cuando contamos una historia no quiere decir que tú vas a salir y te vas a mover frente a un público y de esa manera vas a poder contar tu historia, sino que también tú puedes contar un monólogo en la sala de tu casa a través del movimiento. Puedes sacar emociones que estén guardadas y preguntarte, así como te decía, ¿cómo puedo contar con mi movimiento, contar con mi cuerpo una historia de alegría que esté experimentando mi cuerpo? ¿Cómo puedo, si hoy me siento incómoda, incómodo, no me siento que estoy centrada, me siento desenfocada? ¿Cómo puedo contar esa historia con movimientos? Ahí solita, solito en la sala de mi casa. Y comienza a existir o comienza a aparecer este tipo de meditación activa, de comunicación exterior. Comienzan a aflorar cosas y el cuerpo comienza a sentirse más ligero, más conectado al mismo tiempo con la tierra, más presente, y entonces se te quita esa neblina, esa pensadera que nos quedamos a veces en la cabeza. Y mira, los movimientos comienzan a darle sentido a muchas cosas en nuestra vida. Y claro, la técnica nos da estructura y la emoción nos da un sentido, nos da mayor profundidad. Y por eso podemos ver la técnica como si fuese un idioma y luego la emoción de manera complementaria es como si fuese el lenguaje, la manera en cómo decimos y hablamos ese idioma en particular. Y si yo te digo en este momento, haz un experimento junto a mí y mueve tu brazo al frente, extiéndelo. Extiende tu mano al frente y mueve ahora tu otro brazo y extiéndelo al frente. Pero si yo ahora te digo y te doy una emoción, le imprimo una sensación y le doy un sentido a ese movimiento, me voy a conectar con algo más profundo. Te voy a pedir nuevamente que extiendas tu brazo al frente, pero ahora siente cómo en tu mano tienes un peso, como si tuvieses una gran roca muy pesada y que esa roca no quiere estar aquí contigo, sino que quieres entregarla a otra persona. Y vas a sentir cómo ese brazo se extiende con un peso profundo y cómo todo cambia internamente, porque estás
sintiendo un peso, estamos imaginándolo, pero estamos activando partes del cerebro que conectan con la creatividad. Y extiende esa mano y ahora tienes una meta porque lo vas a entregar a otra persona. Y allí comenzamos a darle entonces a la técnica, a lo superficial, a la musculatura, le damos una meta. Y esa meta específica, ese imaginario que comenzamos a construir, nos conecta profundamente con emociones, nos conecta con la curiosidad de descubrir cómo a través de una parte del cuerpo, a través de un movimiento en particular, podemos comenzar a encontrar un lenguaje, podemos comenzar a comunicarnos y a sentirnos cada vez más conectados con eso que siempre te digo, esa forma de habitar, de abarcar y de expandirte en tu propio cuerpo desde adentro hacia afuera. Y en esa construcción del lenguaje corporal tenemos muchísimos recursos a nuestra disposición. Nuestra respiración, por ejemplo, nos ayuda a fluir en movimiento constante. ¿Y cómo lo hacemos? La inhalación nos permite expandir y la exhalación nos permite soltar. Y esto lo podemos sentir cuando, por ejemplo, decimos, inhala y siente que la exhalación sale por una parte específica de tu cuerpo. Si yo te digo, respira profundamente por tu nariz, pero ahora siente cómo la exhalación sale a través de las palmas de tus manos. Y comienzas a crear un mundo de conexión con ese fluir, con esa forma de ininterrumpida de conexión con tu respiración en sincronía con tus movimientos, donde vas a decir, bueno, si cómo sale la respiración a través de mis manos, cómo es eso, cómo lo siento. Comienzas a conectarte de otra manera con tu cuerpo. Y dentro de esa construcción del lenguaje corporal aparece otro elemento que está a nuestra disposición, que es el tono muscular. Nuestros músculos nos permiten tener una conexión con la textura del movimiento y podemos imprimirle a un movimiento suavidad, le podemos imprimir peso, le podemos dar velocidad y así el movimiento sale de nuestro cuerpo con una intención, con una forma, con una conexión profunda entre lo anatómico y también lo orgánico, porque le estamos dando una, digamos, un elemento donde decimos, ¿cómo quiero transmitir, cómo quiero que ese movimiento salga de mi cuerpo? Quiero que salga con un peso, quiero que salga con mayor ligereza, quiero que salga muy rápido, quiero que salga muy lento. Y en ese quehacer y en ese fluir entre tu respiración y el tono muscular que le da textura a tus movimientos, comienza a construirse algo que a mí me encanta, que es el vocabulario de movimiento. Comienzas a tener un repertorio y para cualquier bailarín, cualquier bailarina, un repertorio de movimiento se está constantemente nutriendo y construyendo. Y yo siempre digo, no hace falta ser bailarín o bailarina para tener una relación con el vocabulario de movimiento. Tú también, si no eres bailarín, si no eres bailarina, puedes construirte un vocabulario de movimiento que te ayude a crear un puente profundo con tu cuerpo internamente y a que todo se manifieste de una forma creativa en el exterior. Y en este quehacer, como te decía, se va también construyendo una memoria muscular. Tu cuerpo comienza a relacionarse tan instintivamente, tan profundamente con todas sus partes, en combinación con sus emociones, que tú comienzas a fluir sin darte cuenta. Y de esta manera comenzamos a entrenar la forma en la que quiero que un movimiento en particular salga de mi cuerpo, pero al mismo tiempo lo conecto con la inteligencia corporal que tiene que ver con cómo sale ese movimiento de mi cuerpo,
¿Qué historia quiero contar? ¿Qué emoción, qué recurso quiero usar en este momento para que ese movimiento salga con mayor fluidez? Y ahora dentro de este laboratorio de movimiento corporal vamos con una mini práctica para activar ese lenguaje de movimiento, lenguaje corporal y también vocabulario creativo que puedes conseguir a través de tu propio cuerpo. Vamos con un ejercicio muy sencillo donde vamos a activar el imaginario, vamos a activar la respiración y también el tono muscular. Quiero que te pongas de pie, alinea tus pies con tus caderas y siente el peso de tu cuerpo. Y en este momento quiero que sientas, ahora activando el imaginario, cómo una ola comienza a fluir en tu cuerpo, internamente. Una ola, un elemento de la naturaleza, la tomamos y hacemos que ese elemento sea el impulso para que un movimiento salga de ti. Y siente entonces cómo una ola puede transformarse en movimiento en tu propio cuerpo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Siéntelo muy pequeño dentro de ti y comienza lentamente a hacer una ola que va progresivamente a hacerse cada vez más grande. Y cómo esa ola, ese movimiento ondulatorio que fluye como un río en tu cuerpo, comienza a conectarse con tu respiración, con ese fluir del movimiento junto con tu respiración. Inhala y exhala en sincronía con el movimiento. Siente cada parte de tu cuerpo y siente ese vaivén, esa transferencia del peso hacia adelante y hacia atrás. Ahora puedes hacer un cambio de velocidad, un cambio en el tono muscular y hacer el movimiento mucho más grande y lento. Y tu respiración se acopla a esa grandeza, a esa lentitud. O puedes hacer un movimiento muy pequeñito, una onda, una ola muy pequeñita y una respiración corta. Inhala y exhala. Y cambia la dinámica interna, cambia la expresión, cambia el lenguaje del movimiento. Y allí estamos experimentando entonces con nuestra respiración, con el tono muscular, pero también con esa dimensión de un imaginario, de encontrar una mayor conexión con lo que nos motiva, con la naturaleza, con la forma del movimiento. Y ahora vamos a experimentar con dibujos a través de movimientos que salen de partes de tu cuerpo. Quiero que dibujes un trazo con tu brazo izquierdo, con tu brazo derecho. Puedes dibujar formas, círculos, cambia el ritmo, cambia la dirección, dibuja arriba, a los lados, abajo, mueve tus brazos, cambia la dirección, vuelve el movimiento más abstracto, participa también con el movimiento de tus piernas y comienza a dibujar en el espacio diferentes formas, formas que te inspiren, formas que conozcas. Letras, por ejemplo, nos sirven para crear puentes profundos con ese imaginario y si te das cuenta, comenzamos a fluir en movimiento consciente, pero no estamos dándole una funcionalidad o una estructura rígida a nuestro cuerpo en movimiento, diciendo, por ejemplo, un, dos, tres, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, sino que le estamos dando la posibilidad a nuestro cuerpo de encontrarse de manera espontánea con esa ligereza, con ese tono muscular, con una velocidad, con una línea que se traza. Y puedes incluir cosas tan creativas como colores, imaginarios de colores. ¿Cómo sería el color rojo en movimiento? ¿Cómo sería ese color rojo si ahora le imprimes rabia? ¿Cómo sería? ¿Cómo saldría de ti ese movimiento? Si le imprimes energía, ¿cómo saldría en el espacio? Y comienzas a encontrarte en movimiento creativo. Comienzas a construir tu lenguaje corporal, pero el tuyo propio,
que sale de manera espontánea, de manera creativa. Y bueno, gracias por abrir este laboratorio de movimiento corporal, de experimentar con tu cuerpo en movimiento, de encontrar nuevo lenguaje, nueva inspiración, conectando profundamente con tus emociones y con las partes funcionales de tu cuerpo, con tu respiración, con las articulaciones, con tus músculos, con todo lo que significa tu corporalidad. Y mientras más experimentemos, mientras más juguemos con nuestro cuerpo, con el arte de movernos con fluidez, más nos vamos a conectar profundamente con esta idea de habitarnos profundamente, de habitar la corporalidad y de sentirnos siempre en sintonía con todas las partes de nuestro cuerpo, alineándonos en postura, alineándonos en formas de usar el cuerpo y en la manera como ese lenguaje emocional, corporal, comienza a ser mucho más auténtico, más fluido y más presente. Y si este episodio te gustó, recuerda que puedes compartirlo con alguien que tú pienses que necesita mover esa historia, mover ese cuerpo, transformarlo profundamente. Y además recuerda que puedes suscribirte al canal en YouTube y activar las notificaciones. Te deseo que sigas experimentando con tu cuerpo profundamente, de manera consciente, de manera curiosa, creativa y auténtica. Nos vemos la próxima semana. Te mando un beso. Chao.